Me llamo Mariana Fuentes y soy enfermera. Desde hace más de 12 años, camino los pasillos fríos del Hospital del Salvador, aquí en Santiago de Chile. Esta historia, no sé si llamarla un milagro o una advertencia, pero cada vez que la recuerdo, todavía se me eriza la piel. Era invierno, y el frío bajaba desde la cordillera como si quisiera meterse en los huesos. Esa noche, el hospital parecía más silencioso que de costumbre. Ni siquiera los pitidos de las máquinas parecían querer romper ese silencio. Yo estaba agotada. No, más que agotada, estaba quebrada. Llevaba semanas pensando seriamente en dejar la enfermería. El cansancio no era solo físico, era como un peso invisible que me apretaba el pecho, como si cada paciente perdido se hubiera quedado conmigo al empezar el turno. La señora Juana Auxiliar Díaz-Cio me miró a los ojos y me dijo: «Ánimo, niña, que de aquí nadie se va». Sin dejar huella en ese momento, no entendí por qué me lo decía, pero esas palabras, más tarde, tendrían un sentido que jamás podría ignorar. Eran cerca de las 11:30, cuando me senté un momento en la sala de personal. Tomé una taza de café frío, y mis manos temblaban, no solo por el frío. Me preguntaba si esa sería mi última noche en el hospital, si tal vez estaba bien rendirse y buscar una vida más tranquila, lejos de tanto dolor. Y fue entonces ¿qué ocurrió? La puerta se abrió sin hacer ruido. Un hombre entró. Vestía completamente de blanco, pero no era uniforme de hospital. Parecía una ropa más antigua, como de otra época. Tenía el cabello canoso, la mirada serena y una voz grave, pero suave, cuando me dijo: «Usted todavía va a salvar muchas vidas». No paré. No tuve tiempo de responder. Parpadeé, y ya no estaba Ian. Lo que pasó después hizo que todo en mi vida cambiara para siempre. En el Hospital del Salvador siempre ha sido más que un lugar de trabajo para mí. No es un edificio cualquiera, es como un viejo gigante de paredes blancas y pasillos infinitos que respira junto a quienes lo habitan. Se levanta en el corazón de Santiago, rodeado por calles llenas de árboles añosos y pequeños negocios que parecen no haber cambiado en décadas. La gente del barrio lo conoce como el Hospital de las Historias, porque entre sus muros han ocurrido incontables milagros, despedidas y encuentros inesperados. Yo entré a trabajar allí cuando tenía 23 años, recién graduada de la universidad. Recuerdo el olor a desinfectante mezclado con café quemado de las máquinas del pasillo. Al principio, todo era nuevo, en el sonido constante de las alarmas de las máquinas, las conversaciones en voz baja de los médicos, los pasos apresurados de los internos. Pronto, ese caos se convirtió en mi rutina y en mi refugio en la unidad de cuidados intermedios, donde paso la mayor parte de mis turnos. Los pacientes suelen estar en una frontera incierta entre la vida y la muerte. Allí aprendí que la enfermería no es solo aplicar medicamentos o tomar signos vitales, es también sostener una mano temblorosa, escuchar historias repetidas una y otra vez, o simplemente estar presente cuando nadie más puede estarlo. A mis compañeros son como una segunda familia. Está Roxana, que lleva 30 años en el hospital y siempre tiene una palabra de aliento. Pedro, el camillero que canta cuecas mientras trabaja, y la señora Juana, que a pesar de ser auxiliar de aseo, parece conocer cada rincón del hospital y cada secreto que esconden sus paredes. Ellos han sido testigos de mis mejores y peores días, pero esa noche de invierno, nada parecía reconfortarme. Había pasado semanas arrastrando un cansancio que me consumía. Cada pérdida reciente había dejado una marca. Una niña de apenas 8 años que no sobrevivió a una infección fulminante. Un hombre mayor que pasó sus últimos días solo, sin que nadie viniera a visitarlo. Una joven madre que murió dejando un bebé huérfano. Yo me llevaba cada una de esas historias a casa, y el peso se acumulaba hasta aplastarme en el ambiente del hospital. Esa noche era particularmente extraño. Afuera, la ciudad estaba cubierta por una neblina espesa
que se colaba por las ventanas mal cerradas. El eco de los pasos se escuchaba más fuerte de lo habitual, como si los pasillos estuvieran vacíos, aunque sabía que había decenas de personas trabajando. La luz amarillenta de los fluorescentes hacía que todo se viera un poco más pálido, como en esas viejas películas en blanco y negro. En mi ronda, pasé por la sala 14, donde estaba don Ernesto On Angiano, de 82 años, que llevaba semanas en observation. Él solía contarme que había trabajado toda su vida en el puerto de Valparaíso, cargando sacos de harina y café. Siempre me saludaba con una sonrisa y me preguntaba si había probado las sopaipillas como las de antes. Esa noche, sin embargo, estaba más callado de lo normal. Apenas me tomó la mano y susurró: «No se canse, niña, uno nunca sabe quién la está mirando». No entendí sus palabras, pero las guardé. Seguí por el pasillo, revisando pacientes, ajustando sueros, escuchando el pitido monótono de las máquinas. En la estación de enfermería, Roxana hojeaba un cuaderno, mientras bebía de Mimi Rowe, YDO, otra noche larga. Yo solo asentí, sin fuerzas para responder con más que eso. En mis años en el hospital, había aprendido a reconocer las señales de agotamiento en manos que tiemblan, mente que se nubla, corazón que pierde el impulso, y yo estaba ahí, al bord. A veces pensaba que si renunciaba, podría dormir sin soñar con monitores que dejan de sonar, sin escuchar voces pidiendo ayuda. Pero también sabía que había algo en este lugar que me ataba. No solo las personas, sino el hospital mismo. Quienes dicen que los viejos edificios guardan energía, que cada lágrima y cada risa se queda impregnada en las paredes. El Hospital del Salvador, con sus techos altos y corredores interminables, parece tener alma. En ese turno, algo en el ambiente se sentía distinto. No sé si fue el silencio o esa sensación de que los relojes se movían más lento. Mientras avanzaba hacia la sala de descanso, sentí que mis pasos resonaban demasiado, como si estuviera sola en un edificio vacío. La señora Juana me había dicho unas horas antes: cuando una puerta se abre sola, niña, no siempre es el viento. Yo había reído, pero su voz me vino a la mente cuando escuché un leve chirrido detrás de mí. Esa fue la última vez que vi el hospital como un simple lugar de trabajo. Lo que estaba por ocurrir en los minutos siguientes cambiaría para siempre. No solo mi relación con mi profesión, sino también con mi fe, mi propósito, y con lo que creo que hay más allá de esta vida. La sala de descanso del hospital siempre ha sido un pequeño refugio, aunque nunca del todo silencioso. Esa noche, cuando empujé la puerta, lo primero que noté fue que estaba vacía. Generalmente, en algún rincón, hay alguien durmiendo encorvado, sobre la mesa, o revisando el celular para no quedarse dormido. Pero esa vez, no había nadie, solo el zumbido tenue del refrigerador y el parpadeo intermitente del tubo fluorescente del techo. En mí, serví un café de la máquina, Ease Cafe, que parece hecho para mantenerte despierto a la fuerza. Mientras esperaba que el vaso se llenara, sentí un leve golpe, como si algo hubiera caído en el pasillo. Abrí la puerta y miré, pero el pasillo estaba vacío. Volví a entrar, diciéndome a mí misma que sería algún camillero moviendo material. Me senté en la silla junto a la ventana. Desde ahí podía ver parte de la ciudad, cubierta por la neblina. Las luces de los autos parecían fantasmas deslizándose por las avenidas. Era una imagen triste, pero de algún modo familiar. Santiago siempre ha tenido esa melancolía de invierno. Mientras bebía el café, me di cuenta de que algo más estaba raro. El silencio era demasiado profundo para ser un hospital en funcionamiento. Faltaba ese murmullo constante de voces, el arrastre de camillas, los pitidos. Era como si todo hubiera quedado suspendido. Me levanté y salí al pasillo para asegurarme de que no estuviera imaginando cosas. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, apenas un murmullo, como si alguien hablara muy cerca de mi oído. No entendí las palabras, pero juraría que eran en español,
con un acento que me resultaba extraño, como si vinieran de otra época. Giré sobre mí misma. Pero no había nadie. Decidí seguir con mi ronda. La primera sala que revisé estaba iluminada solo por la luz tenue del monitor cardíaco. Don Ernesto dormía, pero su respiración era irregular. Me acerqué para ajustar su manta, y en ese momento, él abrió los ojos y me miró fijamente. ¿Lo escuchó, niña?, me preguntó. Sentí un escalofrío. No sabía si referirse al susurro, que yo también había oído, o a algo más. ¿Qué quería decir? Pero él solo sonrió y cerró los ojos de nuevo. En la sala contigua, un hombre joven que había sufrido un accidente de tránsito me pidió agua. Cuando volví con el vaso, me dijo: «Pensé que había alguien más contigo». Un hombre vestido de blanco, alto, estaba parado en la puerta. Me quedé helada. Nadie debía estar allí, y mucho menos alguien sin uniforme reglamentario. Revisé el pasillo, pero estaba vacío. Seguí avanzando, pero mi mente ya no estaba tranquila. Cada sombra parecía moverse. Cada reflejo en los vidrios me hacía girar la cabeza. En la estación de enfermería, Roxana no estaba. La taza de té que había dejado sobre la mesa seguía humeando, como si se hubiera levantado. Apenas unos segundos antes, tomé los registros de pacientes y comencé a anotarlos, intentando concentrarme. Fue entonces cuando vi que el reloj de pared marcaba las 3:03, y después de unos segundos seguía marcando las 3:03. Me levanté para revisarlo y, de pronto, el segundero volvió a moverse. Me dije que debía ser una simple falla. Pero algo en el estómago me decía que no era casualidad. En el pasillo principal, un cuadro antiguo del hospital colgaba torcido. Me acerqué para enderezarlo, y noté algo en la fotografía, tomada hace décadas. Había un grupo de médicos y enfermeras posando frente a la entrada. En la esquina, medio borroso, había un hombre vestido completamente de blanco, de pie, mirando hacia otro lado. Nunca antes lo había visto en esa imagen. De pronto, escuché pasos firmes detrás de mí. Eran pasos lentos, como de alguien con botas pesadas. Giré rápidamente, pero no vi a nadie. Los pasos cesaron de golpe. Sentí que la piel se me erizaba desde la nuca hasta los brazos. Decidí volver a la sala de descanso. Tal vez necesitaba sentarme y respirar un momento. Al entrar, encontré sobre la mesa una hoja doblada. No estaba ahí antes. De eso estaba segura. La abrí, y adentro había escrita una sola frase con letra antigua: no pares. Te queda mucho por hacer. Me quedé mirando esas palabras, incapaz de moverme. Mi mente buscaba una explicación lógica en alguna broma de un compañero, un mensaje dejado por error. Pero en el fondo, sabía que no encajaba con nada. Puse la joya en el bolsillo y salí al pasillo otra vez. Y ahí, al final del corredor, lo vi. Solo por un segundo. Un hombre alto, vestido con un traje completamente blanco, que me miraba en silencio. No llevaba uniforme médico moderno. Parecía más bien de otra época, como los trajes de lino que se usaban en los años 50. Antes de que pudiera decir algo, dio la vuelta en la esquina y desapareció. Corrí hasta allí, pero el pasillo estaba vacío. Solo el sonido distante de una máquina y el olor a desinfectante me acompañaban. No había puertas abiertas. No había donde pudiera haberse escondido. Me quedé de pie, con el corazón golpeando en el pecho. No sabía si estaba perdiendo la razón por el cansancio o si algo más estaba sucediendo en ese hospital. Lo único que sabía era que mi turno estaba lejos de terminar, y que lo que había visto no iba a dejarme en paz durante los primeros minutos después de verlo. Intenté convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Había pasado demasiadas horas en pie, atendiendo pacientes, lidiando con urgencias, escuchando el pitido constante de monitores que, después de un tiempo, se clavan en el cerebro como un eco permanente. Me repetí que todo tenía una explicación.
El hombre de blanco podría haber sido un médico visitante, alguien de otro turno que no conocía. El papel sobre la mesa. Quizá Roxana lo había dejado ahí para darme ánimos, aunque su letra no se parecía en nada a la que vi. A esas suposiciones como quien se agarra a una cuerda, en medio de una corriente fuerte. Regresé a la estación de enfermería. Roxana había vuelto, revisando la carpeta de ingresos. Cuando le pregunté si había visto a alguien caminando por el pasillo, frunció el ceño y negó con la cabeza. «Solo tú y yo», dijo. «Why, bueno, los pacientes han». La observé un momento, dudando si contarle lo que había visto. Pero la conocía. Ella era de las que se reían de cualquier cosa que sonara sobrenatural. Así que callé, y volví a concentrarme en el trabajo. A la madrugada avanzaba lentamente. Cada tanto, el sonido de algún monitor interrumpía el silencio, obligándome a entrar en las salas para comprobar que todo estaba en orden. Me movía como si nada hubiera pasado, intentando que mis pensamientos no se desviaran hacia esa figura blanca en un momento. Mientras tomaba signos vitales en la sala 5, don Ernesto volvió a abrir los ojos y me miró. «Él no quiere que te vayas», susurró, con una voz quebrada. «¿Quién?», pregunté, intentando sonar tranquila. «Ya sabes quién», contestó. Antes de cerrar los ojos otra vez, sentí un nudo en la garganta. No quise insistir, pensando que quizá deliraba. Por la medicación, me obligue a seguir, apuntando sus signos en la hoja. Aunque las manos me temblaban en la sala 7, la paciente María Inés, que llevaba días internada después de una neumonía severa, me pidió sentarse junto a la ventana. La ayud, why knows. Quedamos un momento mirando la ciudad. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que alguien te cuida, pero que no puedes verlo?, me dijo de repente. No respondí, solo le sonreí y le acomodé la manta. Todo en esa noche parecía conspirar para que pensara en lo mismo, y sin embargo, yo me negaba. No quería caer en la idea de que algo más estaba sucediendo. Tenía que concentrarme en lo real: medicamentos, turnos, informes. Eso podía manejarlo en lo otro. No. En un intento de distraerme, fui a la cafetería. Del personal estaba casi vacía. Solo un guardia de seguridad comía un completo en una esquina. Compré una botella de agua y me senté. Al rato, el guardia se levantó, se acercó y me dijo: «Señorita, ¿su papá trabaja aquí?». Lo miré extrañada. «No». «¿Por qué?». «Porque vi a un hombre mayor, de blanco, que la estaba buscando. Pensé que era su familia». Mi corazón dio un salto, tragué saliva, y le pregunté dónde lo había visto. «Cerca del pasillo de radiología», respondió. Pero cuando fui a preguntarle, ya no estaba. No sabía si agradecerle la información o pedirle que no me dijera nada más. Me limité a sentir, agradeciéndole, y salí en paz el resto de la noche, intentando convencerme de que todo era coincidencia. El susurro, el paciente que habló de un hombre en la puerta, el papel, el guardia. Todo podía explicarse si lo pensaba bien. El cansancio produce visiones. Los pacientes a veces dicen cosas sin sentido, aun cuando el amanecer comenzó a pintar de gris las ventanas del hospital. Sentí un pequeño alivio. La luz del día tenía ese poder. Hacía que los fantasmas se escondieran, que las sombras se volvieran simples objetos. Me aferré a eso. Terminé el turno y salí a la calle. El frío de Santiago me golpeó en la cara. Caminé hasta la esquina, donde siempre tomo la micro para volver a casa. Mientras esperaba, revisé el bolsillo de mi delantal por rutina, y ahí estaba la hoja, la misma hoja doblada con la frase: «No pares. Aún te queda mucho por hacer». Quedé mirándola, sintiendo que, por más que quisiera, no podría seguir negándolo por mucho tiempo. A veces, la vida nos da advertencias suaves, y otras veces, nos empuja de golpe contra la verdad. Esa mañana, después de encontrar de nuevo el papel en mi bolsillo,
sentí que algo se había roto dentro de mí. Era como si ya no pudiera esconderme, detrás de explicaciones lógicas. Subí a la micro, en dirección a Ñuñoa, mi barrio. El vehículo estaba medio vacío, y el murmullo de la radio del chofer llenaba el silencio. Miraba por la ventana, viendo pasar calles y murales pintados con escenas de la historia de Chile, cuando de pronto, en una esquina, vi a un hombre de espaldas, con la misma ropa blanca, caminaba lentamente, como si me esperara. No sé por qué lo supe, pero lo sentí. El corazón me dio un vuelco. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí, ya no estaba. Llegué a casa agotada, pero no podía dormir. El recuerdo del pasillo, el guardia, el paciente, la hoja, todo se mezclaba. Intenté convencerme de que, una vez descansada, las cosas tendrían sentido en esa tarde. Me llamaron del hospital. Una emergencia, faltaba personal, y necesitaban que cubriera unas horas. Dudé. Estaba cansada, confundida, y sinceramente asustada. Pero algo me decía que debía ir. Cuando entré al hospital, el ambiente estaba distinto. Era sábado, y el bullicio habitual se había reducido a pasos lejanos y el eco metálico de los carros de medicación. Me asignaron la sala 3, donde estaba un niño de unos 8 años, llamado Matías. Su madre, una mujer joven con los ojos hinchados de llorar, me explicó que el pequeño esperaba una cirugía urgente, pero que el cirujano principal había sufrido un imprevisto y no sabían si podrían operarlo a tiempo. Matías me miró con una calma extraña. ¿Usted cree en los ángeles?, me preguntó, mientras le ajustaba el suero. No supe qué responder. Solo sonreí, y le dije que debía descansar. Salí de la habitación con un peso en el pecho. No podía dejar de pensar en esa pregunta. Al pasar por el pasillo hacia la estación de enfermería, lo vi, Zahi, el hombre de blanco, de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. El sol de la tarde entraba por el vidrio, iluminando su figura de una forma que no sabría explicar. Sentí un escalofrío, pero esta vez no me moví. ¿Quién es usted?, pregunté. Mi voz, más firme de lo que me sentía por dentro, se giró lentamente. Su rostro era sereno, sus ojos eran distintos, como si miraran más allá de lo que hay aquí. No temas, dijo. Hoy salvarás una vida. No pude reaccionar. En un parpadeo, desapareció. No caminó. No giró. Simplemente ya no estaban. Corrí hacia la ventana. Miré al pasillo. Nada. El aire estaba quieto, y el sonido lejano de un monitor cardíaco fue lo único que me recordó que seguía en un hospital, y no en algún sueño extraño. En ese momento, escuché un grito desde la sala 3. Volví corriendo. Matías estaba convulsionando. Llamé al médico de guardia, mientras iniciaba maniobras de estabilización. No sé de dónde saqué la rapidez, ni cómo todo encajó. En cuestión de minutos, el cirujano suplente llegó, y el niño fue trasladado al quirófano. Horas después, Matías estaba estable. La madre me abrazó con fuerza, llorando y repitiendo gracias una y otra vez. Yo no sabía qué decir, porque, en el fondo, sabía que no estaba sola en ese momento. Cuando volví a la estación, sobre la mesa había otra hoja doblada. Nadie me vio recibirla. Nadie pasó por ahí. La abrí con las manos temblando. Te dije que aún te queda mucho por hacer. Is few. El instante en que la negación se rompió del todo, no podía seguir diciéndome que era coincidencia, cansancio o imaginación. Lo había visto, lo había escuchado. Why lo dijo. ¿Se cumplió? Caminé hacia la ventana donde lo había visto. Afuera, Santiago seguía su rutina en autos, pasando gente apurada. Vendedores ambulantes en la esquina. Pero yo sabía que algo había cambiado. Algo invisible. Algo que no podía medir ni explicar. Había decidido quedarse cerca a Noé. Aunque el miedo seguía ahí, mezclado con una extraña paz. Entendí que mi vida
no volvería a ser la misma después de aquella noche con Matías. El hospital ya no era el mismo para mí, no, quizás. Yo ya no era la misma. Caminaba por los pasillos sabiendo que, en cualquier momento, podía sentirlo. No siempre lo veía, pero había señales. Un silencio repentino en medio del bullicio. Una brisa fría en un pasillo cerrado. El olor tenue a jazmín, que jamás había sentido en ese lugar antes. A los demás no parecían notarlo. Seguían con sus rutinas a los médicos, revisando expedientes, las enfermeras riendo en la sala de descanso, los pacientes esperando noticias. Yo, en cambio, vivía con un ojo en mi trabajo y otro en lo invisible a veces. Al doblar una esquina, mi corazón se aceleraba sin motivo aparente. Era como si mi cuerpo supiera que él estaba cerca. Antes de que mi mente pudiera comprobarlo, en la primera semana después del incidente, soñaba con él cada noche. No era un sueño nítido, más bien imágenes borrosas en un camino de tierra en el cajón del Maipo, montañas cubiertas de nieve, y él caminando delante de mí, siempre unos pasos más allá. Nunca se giraba, pero yo sabía que me guiaba. Me despertaba con una mezcla de calma y ansiedad, y un recuerdo persistente de que algo estaba en curso. Comencé a prestar atención a los detalles. Un paciente que me llamaba por mi nombre, aunque yo nunca me había presentado. Una anciana que antes de cerrar los ojos para dormir, me susurró en él: dice que sigas cuidando así. Cuando le pregunté a quién se refería, ya estaba dormida. En mi vida personal, las cosas también cambiaron. Mis amigas notaban que estaba más distraída. Mi madre, que vive en Valparaíso, me preguntó varias veces si estaba enferma o deprimida. No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle que vivía con la certeza de que un ser del que no sabía nada me acompañaba? Una tarde, después de un turno largo, decidí caminar por el centro de Santiago antes de ir a casa. Pasé por la Plaza de Armas, donde músicos callejeros tocaban cuecas y vendedores ofrecían mote con huesillos. El aire estaba fresco y el cielo despejado. Me senté en un banco y cerré los ojos un momento, solo para descansar. Lo sentí, no escuché pasos. No vi su sombra. Fue un calor suave en mi hombro derecho, como una mano que se posa para decir: aquí estoy. Abrí los ojos, y, a unos metros, estaba él, vestido de blanco, como siempre, pero esta vez, entre la gente y la gente. Pasaban junto a él como si no existieran. Me levanté, decidida a acercarme, pero cuando di 2 pasos, un grupo de turistas me bloqueó la vista. Cuando logré pasar entre ellos, ya no estaban. El resto del camino a casa lo hice en silencio. Sentía que él aparecía no para asustarme, sino para recordarme algo que yo todavía no comprendía del todo en el hospital. Comencé a esperar sus señales. A veces, en medio de una situación difícil, aparecía ese olor a jazmín, y minutos después las cosas se resolvían de manera inesperada. No escuchaba mi nombre susurrado desde un pasillo vacío en un día. Mientras ayudaba a una paciente mayor a acomodarse, ella me tomó la mano con fuerza y me dijo: él está detrás de ti. Me quedé helada. Giré. Pero no había nadie. ¿Usted lo ve?, pregunté con un hilo de voz. Ella sonrió débilmente. No lo veo. Lo siento. Igual que usted. Ese fue el momento en que entendí que no estaba perdiendo la razón. Otros, aunque pocos, podían percibirlo. La convivencia con su presencia se volvió parte de mi rutina. No era constante, pero siempre estaba ahí, latente. A veces, durante un procedimiento complicado, sentía esa calma que solo había experimentado. Cerca, DL. Otras, en noches solitarias, un susurro breve me recordaba que no estaba sola. Sin embargo, junto con la paz, había un peso, porque, aunque él estaba, no estaba. No podía hablar con él libremente. No podía preguntarle quién era, de dónde venía, por qué me había elegido. Solo recibía fragmentos en una frase, una mirada,
una sensación. Y en ese espacio entre lo visible y lo invisible, comencé a vivir, medio en mi mundo, medio en el suyo, sin saber cuánto tiempo duraría, ni si un día él dejaría de aparecer, ampero en lo profundo. Sabía que me estaba preparando para algo. Era un turno de noche, uno de esos en que el silencio del hospital parece más pesado, como si cada pared absorbiera los sonidos para dejarnos solos con nuestros pensamientos. Yo estaba en la sala de cuidados intensivos, revisando el monitor de un paciente joven que había llegado esa misma tarde, después de un accidente, en la Ruta 68, cerca de Casablanca. El aire estaba frío. Afuera, Santiago dormía bajo un cielo sin luna. Dentro, las máquinas pitaban con su ritmo constante. En un momento, me aparté para ir a buscar unos medicamentos. Al volver, lo vi. No estaba parado en medio de la sala, como en otras ocasiones, sino junto a la cama del paciente, vestido de blanco, mirando con atención el rostro inconsciente del muchacho. Me detuve en seco. El corazón me golpeaba el pecho. Había aprendido a no interrumpirlo, en no apresuram, pero esta vez sentí que debía acercarme, caimen despacio, sin apartar los ojos de él. Cuando estuve a su lado, se giró hacia mí, y fue la primera vez que vi su rostro claramente. Tenía facciones suaves, ojos oscuros y profundos, y una expresión que no sabría describir. Mezcla de ternura y tristeza. No tengas miedo, dijo en un tono bajo, pero firme. ¿Quién eres?, pregunté casi en un susurro. Él sonrió levemente, como si la respuesta fuera demasiado larga para este momento. Recuerda lo que vine a decirte. No pares, Anjay. Vidas que dependen de que sigas, Anjay. Preguntarle más. Pero entonces, él volvió su atención al paciente, puso una mano sobre su pecho, y durante unos segundos, el monitor mostró un ritmo más estable. Luego, sin más, bajó la mano y me miró de nuevo. No me volverás a ver igual, dijo, y al dar un paso hacia atrás, desapareció. No fue como en las películas, con luces o efectos. Simplemente, ya no estaban. Me quedé allí, mirando el espacio vacío, con una mezcla de lágrimas y frío en la piel. Sabía que tenía que seguir trabajando, pero algo dentro de mí entendía que este era un momento final. Durante el resto de la noche, me aferré a esas palabras. ¿No me volverás a ver igual? ¿Significaba que no volvería a verlo nunca? ¿O que, si lo veía, ya no sería el mismo? El paciente mejoró lentamente. A las 3 de la mañana, abrió los ojos y me miró. Gracias, susurró con voz débil. ¿Por qué? Empecé a preguntar. Por no irte. Él me dijo que te lo dijera. Sentí un escalofrío que me recorrió entera. Cuando amaneció, salí del hospital agotada. El aire frío de la madrugada en Santiago me golpeó el rostro. Caminé hasta la Alameda, donde los primeros buses del día comenzaban su recorrido, y me quedé mirando las montañas lejanas, todavía cubiertas de niebla. Ese fue el último día que lo vi, pero no el último en que lo sentí. Desde entonces, su presencia se volvió más sutil, un olor a jazmín en momentos clave, una brisa cálida cuando más la necesitaba, un susurro que apenas lograba distinguir. Y aunque la parte más humana de mí deseaba verlo de nuevo, la otra sabía que él había cumplido su misión. En los días que siguieron, empecé a comprender que la última memoria no era sobre él, era sobre mí, sobre cómo había cambiado, sobre cómo ya no podía mirar mi trabajo, mi vida, mis miedos, de la misma manera. A veces, mientras cruzo el patio del hospital, o paso por los pasillos silenciosos, recuerdo la forma en que me miró esa noche, y me repito sus palabras: no pares. Hay vidas que dependen de que sigas, y sigo, aunque la ausencia sea ahora más grande que la presencia, aunque mi corazón todavía lo busque en las sombras, sigo, porque esa última memoria no es un adiós, es una promesa. Pasado semanas desde aquella noche, y aunque las rutinas en el hospital siguen, algo en mí ya no es igual. Camino por los mismos pasillos, saludo a las mismas personas, escucho los mismos sonidos de máquinas
y pasos apresurados. Pero mi forma de mirar todo ha cambiado antes. Cuando entraba a una habitación, pensaba en diagnósticos, procedimientos, listas de tareas. Ahora, también pienso en lo invisible, en lo que no se puede registrar en un informe médico, ni medir en una máquina. He intentado explicarle a alguien lo que vi. A mi madre, una tarde en la cocina de su casa en Ñuñoa, mientras ella preparaba sopaipillas, me escuchó en silencio, sin interrumpir, y al final solo me dijo: «Hija, hay cosas que no están para ser entendidas, sino para ser aceptadas». A mi mejor amiga, que también es enfermera en otro hospital de Santiago, me miró con una mezcla de incredulidad y respeto. Me preguntó si estaba segura de no haber estado soñando. Agotada después de tantas horas de trabajo, no la culpo. Si me lo hubieran contado a mí hace un año, quizás habría pensado lo mismo, Ann. Pero yo sé lo que vi, Ann, lo que sentí. El peso de esas palabras: no pares, hay vidas que dependen de que sigas. No fue un delirio ni una alucinación del cansancio. Fue real, tan real como la textura de la sábana que agarré para no perder el equilibrio cuando lo vi desaparecer. Y sin embargo, sigo preguntándome, ¿quién era? ¿Por qué yo? ¿Por qué en ese momento? Con ese paciente. A veces, pienso que podría haber sido un ángel, o tal vez, alguien que en vida fue médico o enfermero, y ahora continúa ayudando desde otro lugar. No lo sé. A lo que sí sé es que, desde esa noche, me siento menos sola en los momentos difíciles. Cuando la sala de urgencias se llena de pacientes y los gritos y llantos parecen sobrepasarnos. Cuando un monitor deja de sonar porque un corazón se detiene. Cuando el cansancio me hace pensar en renunciar. Ahí, en medio del caos, recuerdo su voz. Y recuerdo también la mirada del paciente aquella noche, cuando me agradeció. Él no pudo haber sabido nada, y, sin embargo, dijo que él le pidió que me lo dijera Anjay. Algo profundamente reconfortante en creer que no todo depende de nosotros, que hay fuerzas invisibles que nos empujan a seguir, incluso cuando creemos que ya no podemos más. Pero también me deja con una sensación extraña, como si hubiera abierto una puerta que no sé cerrar. Desde entonces, me he vuelto más sensible a ciertos detalles, en corrientes de aire tibio en pasillos cerrados, el olor a flores en habitaciones donde no hay flores, la sensación de que alguien camina detrás de mí, aunque no haya nadie. En los días libres, a veces camino por el Cerro San Cristóbal o me pierdo por las calles antiguas de Valparaíso. Busco rostros entre la gente, esperando reconocerlo, aunque sé que quizás nunca lo vea de nuevo. Me pregunto si estará observando, si sabrá que sigo cumpliendo su encargo. Hay noches en que sueño con él. No siempre habla, pero siempre me mira con la misma expresión. Me despierto con el corazón acelerado, y la sensación de que esas visitas no son solo recuerdos, sino recordatorios. En el fondo, creo que la reflexión más importante que me deja esta experiencia es que todos, en algún momento, necesitamos escuchar que nuestro trabajo importa, que lo que hacemos vale la pena, que incluso en el cansancio, en el dolor y en la duda, hay vidas que dependen de nosotros. Y ahora, cuando veo a colegas jóvenes, recién llegados al hospital, agotados y con la mirada perdida después de su primer turno largo, me acerco y les digo algo parecido a lo que él me dijo a mí: no pares, hay vidas que dependen de que sigas en ellos. Me miran como si fuera una frase de aliento más, pero yo sé que no lo es. Sé que es un legado, y quizás, algún día, uno de ellos lo entienda como yo lo entendí. Quizás, algún día, él vuelva, no para mí, sino para otra persona que lo necesite. Hasta entonces, yo sigo, con preguntas que no tienen respuesta, con recuerdos que no se borran, y con la certeza de que esa noche en el hospital fue más que un simple turno. Fue una llamada a una misión, y, aunque no sé cuánto tiempo más estaré aquí, sé que no me detendré.